¿Qué tal aquí en la casa de Daniel Birman Ripstein, en una sala de proyecciones? Que sí quede huella, nuestro invitado de lujo, que nos va a platicar de la tradición que tiene toda su familia. Y vamos a empezar por tu abuelo, Alfredo Ripstein, con la película de Cartas Marcadas, que lo marcaron a él en su trayectoria cinematográfica, que es en 1947 que firma un documento donde nada más y nada menos empieza su película con Pedro Infante. Platícanos, por favor. Digo, la historia es muy bonita porque mi abuelo trabajaba en una productora de cine que se llamaba Filmex, del señor Wisniak, donde pues él era el contador de la compañía. Entonces, un día faltó el gerente de producción y pues mandaron a mi abuelo al set, ¿no? Mi abuelo pues ya estaba en el último año de contabilidad y fue al set de cine, pues le tocó ir a pagar porque pues, se paga los viernes desde entonces y hasta el día de hoy también. Y nunca más salió. O sea, dijo, esto es lo que más me gusta en el mundo, yo quiero dedicarme a hacer cine. Entonces todo su background de contabilidad pues le abrió muchísimas puertas porque realmente la base de un productor pues, tiene mucho que ver con números. Y pues estuvo trabajando en esta compañía que se llama Filmex, hasta que un día de repente dijo, oigan, yo quiero ser productor. Y le dijeron que no, que ahí pues no, él no iba a poder nunca ser productor. Entonces regresó un día de un viaje y bajándose del avión lo recibe mi abuela en el aeropuerto porque pues podía recibir a la gente prácticamente en las Las escaleras. sí, en las escaleras del avión. Y le dice mi abuela, ¿sabes qué? Tengo nada más $200 y me voy a salir de Filmax y voy a hacer mi propia compañía. Y no te traje nada del viaje que acabo de hacer. Y me dice, ese es el mejor regalo que me pudiste haber traído. Tu abuela. Mi abuela. Y así es, los siguientes meses se asocia con un muy querido amigo suyo que se llama René Cardona, que era un actor, y deciden hacer Alameda Films. Entonces los socios eran René Cardona y mi abuelo. Y entonces pues estuvieron buscando actores para poder hacer la película. Y en ese entonces se acercaron con Tito Guizar, pues que era una superestrella, y lo fueron a ver a Los Ángeles, porque Tito Guizar vivía en Los Ángeles, y ni los peló. O sea, no. O sea, llegaron Órale. allá, Tito Guizar estaba como muy emocionado apostando a las carreras de caballos, una cosa así. Y entonces pues regresaron a México y mi abuelo dijo, pues le voy a hablar a mi amigo Pedro para ver si pues él la puede hacer. Y le habló a Pedro Infante y le dijo, oye, fíjate que voy a hacer mi primera película con mi compañía que acabo de fundar, que se llama Alameda Films. La verdad es que no tengo mucho dinero, pero pues tengo un dinero de Grobas, que es quien me va a distribuir la película, entonces pues te puedo pagar algo. Él ya había hecho Nosotros los Pobres, entonces pues era una estrella, Pedro. Y le dijo, ¿es tu primera película? Sí, sí, es mi primera película. Bueno, pues te voy a cobrar un traje de charro, lo que cuesta un traje de charro. Bueno, Y eso fue lo que le cobró para hacer Cartas Marcadas. Y esa fue la primera película que hizo mi abuelo. Él la hizo también con Marga López, con quien después pues, entabló una amistad casi como de familia. Y hicieron muchísimas películas juntos después. bueno, ya hablando del principio, vamos ahorita con la gran efeméride que son los 30 años del Callejón de los Milagros, que mi abuelo ya le había hecho una casa a tu abuelo, a mi abuelo le hizo una casa al Indio Fernández, tuvimos la suerte de conocernos, tuve la suerte de salir en la película, en el Callejón, y ahorita en los 30 años del Callejón de los Milagros, que
tu abuelo siempre ha tenido y tú has heredado esa mirada para descubrir artistas. La primera película de Salma Hayek, el Festival de San Sebastián ahorita la pide. Pues bueno, la película, yo tuve, pues digo, la fortuna de poder estar en todo el proceso casi de esa película. Digo casi porque yo no estuve cuando mi abuelo compra los derechos de la novela. La novela está basada, el guión está basado en una novela de Naguib Mahfouz, que es premio Nobel de 1988, egipcio, él. Y mi abuelo compra dos novelas, compra El Callejón de los Milagros y compra Principio y Fin. La primera película, Principio y Fin, la hace Arturo. La segunda película, El Callejón de los Milagros, Jorge Fons. El guión fue complicadísimo hacer el guión de esa película. De hecho, pasaron varios guionistas antes de Vicente Leñero para hacer el guión, porque es una novela muy larga. Es una novela con muchísimos personajes. Y de hecho, cuando empezamos a desarrollar el trabajo con Vicente, presentó 3 o 4 diferentes guiones y no tardaba mucho en empezar la película. Hasta que un día de repente Vicente dice, pues tengo una idea, a ver si funciona. Si no funciona, pues yo les doy las gracias, no me tienen que pagar absolutamente nada, me encanta el proyecto, pero pues es lo único que realmente se me ocurre. Entonces llega con una historia y dice, he decidido partir la novela en 4 partes, esta es la primera, se llama Rutilio. Y nos entrega lo que es pues, la primera parte del Callejón de los Milagros. Y yo me acuerdo cuando la leí, inmediatamente, casi como lo que te sucede con una serie de quiero ver ya lo que viene después. Y realmente yo creo que Vicente, muy inteligentemente, pues eso fue lo que planeó, ¿no? Voy a dividir la historia para poder provocar a la gente de querer ver lo que viene en la siguiente historia y en la siguiente historia. Digo, esta es una técnica que no, evidentemente, inventó Vicente, pero que para la historia funcionó muy bien. Él era un gran jugador de dominó. Él jugaba dominó con su abuela, me parece, y que fue quien le enseñó a jugar dominó. Entonces él decide empezar la historia con esta partida de dominó, ¿no? Sí. Y ahí es donde empieza esto, y yo tengo aparte un recuerdo muy bonito con tu mamá, cuando le habla a mi abuelo para que hiciera el póster de la película, y tu mamá, el póster original, aparte de esta pintura bellísima, puso estas piezas de dominó en la parte de abajo, y ahí estaban las caras de los personajes, y un personaje que trabajaba en el cine, que era quien más o menos operaba el INCINE, pues decide que eso no era necesario, no era... Y a mí siempre me encantó esa parte porque le daba este feeling de lo que era el dominó y de lo que representaba en la película, y aparte pues estaban pues, los personajes de... Y ahí se volvía a empezar todo. Ahorita que pasamos del callejón, quiero que compartas con nuestro público del Heraldo el gran éxito que se logró con la censura del Crimen del Padre Amaro, aquí de viva voz del productor. Pues mira, digo, Gael venía de hacer ya había hecho Amores Perros, acababa de hacer Y tu mamá también, y Gael realmente vino por una recomendación de una persona que queríamos mucho que hacía castings, que era Claudia Becker, ¿no? Entonces Claudia fue quien nos lo recomendó y y bueno, pues sin duda fue un gran acierto para la película. Pero lo que decías tú del tema de la censura fue una cosa muy coyuntural en ese momento en México, porque pues acababa de ganar el PAN, ¿me entiendes? Entonces el PAN venía con una bandera de nosotros sí vamos a permitir
poder decir todas las cosas y sí iba a haber libertad de expresión y claro, lo que no contaban era que de repente iba a salir una cosa que a lo mejor les iba a pegar en lo más profundo. Yo me acuerdo varios de los políticos del PAN que cuando se les acercaban justamente a preguntarles de la película, pues Sí. Visiblemente muy incómodos, ¿me entiendes? Y muy en contra de, la verdad es de que lo que creo que nunca pensaban es que todos esos comentarios lo que iban a repercutir era de que la gente inmediatamente dijera, yo quiero ver esa fruta prohibida, ¿me entiendes? En la taquilla. Y bueno, hay una trayectoria que los que no conocen a Alameda Films, pero sí conocen sus películas, hay una, podría decir, una bipolaridad. Descubrió a Michel Franco y también haces, Daniel, esas popcorn movies, como el candidato honesto que ha sido un éxito en taquilla. Platícanos de eso, por favor. Pues mira, la verdad es de que, o sea, Alameda Films, ¿no? Muchísimo tiempo antes que yo, pues manejó esto, Sí, ¿no? Realmente mi abuelo produjo muchísimas películas muy comerciales y también produjo películas con directores muy importantes, ¿no? Hizo películas con Alcoriza, hizo películas con Arturo, hizo películas con Alejandro Galindo, y pues, también hizo películas con el Perro Estrada, que fueron increíblemente comerciales, ¿no? Como las películas de Chabelo. Entonces, es algo que yo me identifiqué con eso, ¿no? El que hagas una cosa no quiere decir que no puedas hacer la otra cosa, sino al revés. Digo, me encanta y me fascina poder ir a los festivales de cine y llevar las películas y sentir esta emoción increíble. Y también me encanta ver que mi película resulte ser la película más taquillera del año. ¿Me entiendes? Entonces, creo que una cosa no está peleada con la otra, tampoco. O sea, no porque hagas nada más una cosa quiere decir que no puedas hacer la otra cosa. Digo, y lo mismo me pasa así un poco como empecé a distribuir películas, ¿no? Porque hay muchas películas que a lo mejor tú habrás visto en el cine. Digo, te voy a nombrar, por ejemplo, Waltz with Bashir, Nile Hilton Incident, hay una que sacamos que se llama ¿Y tú qué sabes?, que es una película, digo, que fue muy controvertida. El mismo Happiness, que es felicidad, que son películas que al final lo que a mí me pasaba es, cuesta mucho trabajo y mucho tiempo hacer una película. Entonces hay muchos espacios muertos, ¿no? Entre lo que pues, el escritor está desarrollando el guión, en lo que se prepara una película. Entonces ahí fue cuando yo decidí, dije, yo quiero traer películas que a mí me hubiera gustado participar, ¿no? Que a sí, mí me claro. hubiera gustado hacer. Y así fue cuando empecé a traer todas estas películas. Y la verdad es de que es maravilloso, ¿no? Poder tener esta ventana de poder, si te conmueve a ti y que lo puedas mostrar a alguien más, eso es lo importante. Sí, y aquí quiero también compartir con el público algo que a mí me llena de orgullo, pero Daniel estuvo en una nominación a los Óscares por el crimen del Padre Amaro, pero ¿qué se siente ser parte o haber sido la parte germinal de lo que ahorita representa el cine mexicano? Pues mira, esa película en particular tiene una historia detrás de la historia, ¿no? Mi abuelo en 1970 quería hacer esa película, donde el padre Amaro iba a ser Pedro Armendáriz, imagínate, ¿no? Mi abuelo leyó esa novela cuando tenía 14, 13, 14 años y le impactó muchísimo, ¿no? Mi abuelo, digo, evidentemente de origen judío, polaco, ruso, eh, cuando su familia llega a México en 1900, pues viajan todo, por todo México. Mi abuelo nace en Parral, en Chihuahua, que decía que era la capital del mundo, siempre muy orgulloso
de Parral. Fue a una escuela de religiosos, maristas, me parece que era la escuela. Y entonces, pues, le preguntaban, oye, Alfredo, porque siempre estaban como muy curiosos de qué era pues, lo que estaban leyendo, de lo que estaban, digo, el equivalente leer antes, pues, era de sus iPads ahorita, ¿no? Sí, sí, Así sí. de, ¿qué tienes aquí? Entonces le preguntaban, ¿y qué estás leyendo, Alfredo? Ah, no, pues estoy leyendo esta novela de esa de Queiroz, que se llama El crimen del padre Amaro. Y entonces los padres le decían, no, esa no la leas. Esa no te va a dejar nada bueno. Mejor búscate otra novela. Y ahí es donde se siembra esta semillita, ¿no? Que mucho tiempo después, pues, germina en esta película este, pues, que nada más le costó 40 40 años en años. hacer, ¿no? Pues sí. Pero lo que digo es, bueno, lo que traté de expresar es ese primer momento a los Óscares, ahorita ya los grandes directores, pertenecer a ese mundo que yo creo que en la generación de mis padres eran los muralistas y en tu generación, o lo que a ti te ha tocado vivir, Daniel, es ser parte del gran movimiento o esta segunda época de oro de los cineastas mexicanos. Pues mira, yo creo que, o sea, la época de oro, yo creo que está basado mucho en la cantidad de películas que se hacían, ¿no? Porque después en los noventas terminamos haciendo 14, 15, 17 películas, ¿no? Entonces esa es como la época negra del cine mexicano. Y antes pues eran 100, 120 películas, ahora pues también se hacen 180, 190 películas. Es un momento muy interesante para el cine mexicano, ¿no? Creo que hay muchísimas oportunidades para producir. El haber estado allá, pues digo, fue increíble. La verdad que lo recuerdo eh, como, como, como eso, como un evento como muy especial. Eh, Fueron muchas cosas que se tuvieron que dar para que la película quedara ahí, ¿no? Sin duda el mérito principal lo lleva la película, pero hay una serie de situaciones que son muy importantes, que son pues, la distribución misma de la película, la campaña que se pueda hacer. Eh, es un mundo complicado, ¿no? El mundo de los Óscares, porque lo que trae a un lado, pues sin duda creería uno que es inmediatamente muchísimo trabajo para todos. Y creo que va ligado más a la continuidad, ¿no? La gente está esperando de, ahora sí hiciste esto, ahora tienes que hacer algo todavía más importante y más arriba y más arriba. Y si tú entras a esa creencia y esa espiral, estás determinado y Al al fracaso, fracaso, pues sí. ¿no? Entonces, si lo ves, yo creo como una experiencia que te sucedió en tu camino del cine, es increíble, ¿no? Si te vuelve a pasar, maravilloso. Si no te vuelve a pasar, ¿sabes qué? Tampoco pasa nada. Y ahorita hablamos, Daniel Birman, la familia. Esta familia que han marcado al cine, bueno, tu tío, tu primo, tu abuelo, tu vocación la descubriste a muy temprana edad. Por favor, compártenoslas. Bueno, yo empecé estudiando Derecho, ¿no? Mm, Mis recuerdos más importantes de estudiar Derecho es que ahora tengo muy buenos amigos abogados. Eh, Curiosamente, pues el cine está ligado a los abogados, ¿no? Hoy en día, si no tienes un abogado importante a tu lado, es como tu wingman, ¿me entiendes? Es la persona más importante que puedas tener como un productor, es un buen abogado. Porque pues ahora el cine requiere mucho de todas esas cosas. Está muy eh, complicado, por así decir, y ha dejado también, y no estoy diciéndote hace 80 años,
hace 25 años, a ser más como familiar, ¿me entiendes? Yo te puedo decir que, por ejemplo, el contrato de Vicente Leñero, El Callejón de los Milagros, como guionista, lo hice yo, ¿me entiendes? Habiendo estado un año en la escuela de Derecho, donde sabía yo absolutamente nada de contratos de cine, y se me hizo muy fácil poder hacer un contrato de una hoja, donde pues, le dijera, pues, mi abuelo y Vicente se dieron la mano, y fue así como de, tanto tanto a esto y tanto, perfecto, pues lo voy a poner ahí, se acabó, ahí tengo el contrato, es una página, ¿me A entiendes? través Hoy del... en día eso es impensable. No, bueno, me lo imagino. Pero es a través de lo que estudiaste que pudiste aportar a esta tradición familiar y son las leyes. Que Claro, otra vez, digo, eso fue lo que me dejó mis amistades, las cuales aprecio muchísimo, pero realmente lo que a mí me gustaba mucho era pues ver todas estas cosas y las historias que me contaba mi abuelo, y entonces yo realmente sin decirle absolutamente a nadie en mi familia, pues decido cambiarme de carrera. Así como de la noche a la mañana decido cambiarme de derecho a comunicaciones. Y le cuento a mi abuelo una vez y le digo, oye, fíjate que me cambié de derecho a comunicaciones. Tenía yo como 4 meses estudiando comunicaciones. Y me dice, por qué te cambiaste a comunicaciones? Le dije, pues es que la verdad es que pues, me gusta el cine y quiero estudiar el cine. Y me dijo, déjalo. Y yo, ¿cómo que déjalo? Sí, 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 déjalo. Y vente a trabajar conmigo. Yo te doy trabajo. Puf, no pasó ni un segundo porque dijera yo feliz, porque aparte yo siempre fui fatal alumno. Entonces dije, feliz de la vida, dejo las cosas, me meto a trabajar con mi abuelo. Lo que no me dijo es que no me iba a pagar un año, ¿no? Pero bueno, ahorita pasas la relación con tu abuelo, tienes un nuevo socio, la distribuidora, este futuro que viene de Alameda Films en para mí, época o segunda época del oro del cine mexicano, ¿cuáles son los proyectos en puerta? Pues bueno, tenemos un par de series porque estamos muy entusiasmados también con entrar a esa nueva faceta de streaming y de poder hacer series. Entonces estamos desarrollando 2 series. No puedo platicarte mucho porque parte de la herencia de mi abuelo es la superstición. Entonces tengo que ser muy cautivo con esa parte, pero sé que van a estar muy sorprendidos con lo que estamos desarrollando. Y por supuesto, un par de películas, ¿no? Lo que sí te puedo adelantar es que una de estas películas que estamos desarrollando es una historia de una escritora que me encanta, que se llama Liliana Blum, y que va a dirigir Carlos Carrera y que va a escribir Alberto Chimal, con quien ya he trabajado antes con los dos. Con Carlos, pues por supuesto, ya llevamos 2 películas, un documental, y con Alberto Chimal hicimos 719, que fue la película de Demián Bichir, del temblor del 85. Y esos son los planes inmediatos, justamente el Callejón de los Milagros, una restauración que tenemos más o menos como 3 años haciéndola, porque las restauraciones, pues uno pensaría que solamente son de películas que tienen 80 años, y pues no, todas estas películas se hicieron en 35 milímetros, entonces el material pues también se va deteriorando y ¿Y va a haber una alfombra roja por los 30 años en México? Pues sí, porque va a estar la película también en una función especial en el Festival de Morelia. Órale, en noviembre. En octubre, ahorita en octubre. Y el 23 de octubre vamos a volverla a sacar en cines. Del libro más leído de Naguib Mahfouz, ahora una gran película. El Callejón de los Milagros. María Rojo, la presentación estelar de Salma Hayek y Bruno Bichir.
El Callejón de los Milagros. Va a estar la película también en una función especial en el Festival de Morelia. Órale, en noviembre. En octubre, ahorita en ya. octubre. Y el 23 de octubre vamos a volverla a sacar en cines. Vamos a volver a sacar la película en cines, que es una cosa inédita, increíble. Pudimos asociarnos con Sony Pictures, que va a distribuir la película. Y está increíble lo que te voy a decir, pero en su momento la película se estrenó, me parece que con 16 copias en su momento en 1995 y ahorita va a ser muchísimo más grande, ¿no? Pues que sí quede huella, de eso se trata este programa, el lograr volver clásicos de una pasión del cine y que estos círculos virtuosos se vayan cerrando, es lo que queremos compartir con nuestro público. Y en esta caminar hemos hablado de los grandes éxitos y quiero compartir o que compartas con nuestro público cuál ha sido el peor fracaso en taquilla de Alameda Films. Pues no sé, mira, en algún momento esa pregunta se le hice a mi abuelo, ¿no? Y él siempre me dijo, mira, si haces una sola película, pues sí estás condenado al fracaso. Cuando haces una película, pues siempre estás pensando que estás haciendo lo mejor que puedes hacer en ese momento, ¿no? Es un poco como a ti te debe suceder con los cuadros, Sí, pues, ¿no? sí. Que cada vez que tú haces un cuadro, pues no vas a saber si ese va a ser el que mayor atención va a tener o el que menos lo van a pelar. Pienso en cuando hicimos Daniel y Ana con Michelle, cuando de repente nos hablan del laboratorio a decirnos que toda la película se enmascarilló mal. ¿Qué significa eso? El cuadro de la película, pues es un cuadro, como decir así, y entonces entra pues como una especie de máscara que corta los lados para que pueda quedar el encuadre que quiere el director. Pero el asistente del asistente de no sé quién, pues en vez de meter la mascarilla que tenía que ser, que quería el director, pues metió otra mascarilla. ¿Y eso qué significa? ¿Filmar todo otra vez en una...? Eso era imposible. Entonces, tienes que volverte muy creativo para poder solucionar esas cosas cuando ya se hicieron. Entonces el laboratorio, que el director del laboratorio, que era un laboratorio en Estados Unidos, me dice, oye, mira, lo que se me ocurre es que podamos acercar un poquito el cuadro de la película y que eso haga que corte como lo que quiere el director. Lo único que va a significar es que el negativo original pues va a quedar mal, pero si hacemos un duplicado negativo, que es como otro negativo, Sí. ese va a quedar bien y de ahí haremos las copias. El productor para el público en general es el que consigue todo para que la magia del cine sea posible, pero también absorbes todos los problemas ajenos, tanto de los actores, fotógrafos, músicos. Eres, se podría decir, el director de orquesta de un mundo donde los problemas es lo que más suceden. ¿Ese es uno de los grandes problemas o el más grande que has tenido? No, no, es uno de ellos. ¿Qué quiere que te diga? Cuando vimos por primera vez el primer corte del Padre Amaro, estábamos viendo la película y cada uno de los cortes, porque te estoy hablando películas que se hicieron todavía en 35 milímetros, no en digital. O sea, eran hechas en cine. Entonces, cada uno de los cortes de la película, pues la película brincaba. Y una película más o menos, digo, no una película de acción, pero pues una película normalmente pues puede tener 800 cortes, ¿no? Una película de 1 hora 40, 800, 900, depende, ¿no? Las películas en plano secuencia pues tienen 30 cortes, ¿me entiendes? Porque pues eso es.
y todos los cortes brincaban de la película. Entonces, pues, Carlos y yo nos volteamos a ver y dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Hasta los santos cometen errores. Pero tú eres sacerdote. Yo también soy hombre. María Purísima. Todos los cortes brincaban de la película. Entonces, pues, Carlos y yo nos volteamos a ver y dijimos, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Entonces, investigando, pues nos dimos cuenta que la señora que pegó el negativo, lo pegó mal en toda la película. Entonces, para tú, digo, y voy a hacer un breviario cultural, para hacer los cortes de las películas, son 24 cuadros, es un segundo. O sea, 24 fotos Sí. es un segundo de la película. Entonces, para cortar una película, se corta la mitad de un cuadro y la mitad del siguiente, y eso es lo que se pega. Entonces, realmente se pierde como medio cuadro, ¿ok? Sí. Exponencialmente. Entonces, cuando vemos esto, nos dice el laboratorio, la única manera es volver a despegar todas las pegaduras que se hicieron de la película y volverlas a pegar. Y eso representa cortar otra vez medio cuadro. Y dijimos, no puede ser, porque cortar otra vez medio cuadro, el director va a perder parte de las escenas de la película. Y se tuvo que hacer. Entonces nos dicen, pues hay que mandar el negativo a Argentina, donde van a limpiar cada uno de los cortes para poder rescatar esos y que no se pierda ese medio cuadro de cada. Al mismo tiempo estaba sucediendo que aquí en México estábamos mostrando la película a los estudios para ver quién se iba a quedar con la película. Ellos no sabían que la película estaba cuasi destruida. Y tuvimos que mandar el negativo a Argentina y se tardaron 2 meses y medio en despegar cada cuadro y volverlo a pegar para tener. Por eso te digo que cada película tiene sus. Pues esto es un privilegio que nos toca en este programa, ponerte enfrente de las cámaras, dado que siempre has estado detrás, y es un. No, también he estado frente. Bueno. Salgo en el Callejón de los Milagros contigo. Bueno, pero como viñetas de pertenecer a ese mundo. Pero ahorita, ¿tú qué le dijeras a un joven que quisiera ser productor de cine? Así, algo que te salga del alma. Pues mira, realmente creo que el concepto del productor siempre está asociado como, es el que pone el dinero. Y que se va y que de repente regresa y se sienta en la sala de cine y a ver, corran la película. No, y ese concepto está más bien clasificado como para, como el jefe de estudio, ¿me entiendes? Sí. No un productor. Yo creo que el productor de cine hoy en día, su superpoder está en juntar a las mejores personas para poder hacer el proyecto que el director tiene en mente. Eso es el éxito de un productor. Pero como consejo, pues debes de tener mucho estómago, una capacidad jurídica, paciencia. Paciencia, número 1. Paciencia, número 2. Número 3, pensar 150 veces antes de contestar esos mails que te llegan a las 4 de la mañana alarmándote de que la película está en fuego, ¿me entiendes? Y mucho estómago para poder saber que lo más importante es la película, ¿no? Y no comprometer nunca la película a costa de nada, ¿no? No volverse rehén de ninguna de las partes que involucran una película y ser muy fiel a esa historia que fue la que te motivó y cautivó para poder hacer la película.
Ahorita que estamos comiendo aquí abajo antes de subir a tu sala de cine, me platicabas de una película que Frank Zappa le dedicó una canción. Cuéntanos esa historia. Ah, bueno, es una película que se llama El Varón del Terror. Es una historia padrísima, pero esa va a ser como para un programa completo. Pero bueno, es uno de los clásicos más importantes que hay en el cine de género de terror en el mundo. Aquí en México se llama El Varón del Terror. Fuera de México la conocen como The Brainiac, porque es un monstruo que chupa cerebros. ¿Ok? Voy a ir un poquito para atrás. Mi abuelo, su mejor amigo, siempre fue Abel Salazar. Abel Salazar era un productor, director y actor mexicano, muy innovador y muy entregado al cine comercial. Él fue el que hizo la película del vampiro, esta película de Germán Robles, hizo esta película del Varón del Terror, y mi abuelo siempre fue como su asesor de sus películas. Siempre confiaba mucho en mi abuelo, siempre se dejó guiar por todos los consejos de mi abuelo. Entonces, un día Abel decidió que se quería retirar del cine y fue con mi abuelo y le dijo, ya no quiero hacer más cine, quiero que te quedes con mis películas y que tú las manejes. Y mi abuelo le dijo, no, 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 ¿sabes qué? Te las voy a comprar. O sea, no tengo el dinero para pagarte lo que valen tus películas, pero te voy a hacer un plazo y todo y te voy a ir pagando. Y le dijo, no te preocupes, o sea, no me urge. Lo único que sí quiero es que sigan como vigentes y que se siga continuando todo esto. Y fue como muy curioso porque pues, ahora, por supuesto, son parte del acervo de Alameda Films, esas películas. Y, y yo las tomo, son como hijos adoptados, pero que los quiero exactamente igual que mis hijos, ¿me entiendes? Y esa es una película que cuando Frank Zappa vio la película, decidió hacer una canción inspirada en esa película. Digo, quería hacer este breviario cultural para que supieras cómo, por qué está esa película en No, Alameda el chiste de Films. las entrevistas es sacar anécdotas que nadie conoce. Claro. Bueno, en esta etapa de crecimiento, Daniel, has tenido los socios familiares y ahorita Gerardo Morán se ha vuelto tu brazo derecho en todas las partes, tanto de distribución, producción, ¿y qué otra parte de Alameda Films existe? No, pues mira, con Gerardo la verdad es que encontramos una mancuerna increíble. Aparte Gerardo y yo nos conocemos muchísimo tiempo antes de que él fuera productor de cine. La verdad es que nos volvimos a juntar porque coincidimos en un proyecto, nos encontramos en una cena en tu casa. Sí, yo Y sé. o sea, es tu culpa. No sé si por bien o para mal, pero nos encontramos esa vez en esa cena y pues, platicamos increíble después de no vernos muchísimo tiempo, Gerardo y yo. Y de ahí lo primero que hicimos juntos fue 719, que fue esta película con Jorge Michel, porque dijimos, vamos a buscar un proyecto para empezar. Y ese fue el inicio. Después de ahí hemos hecho como 10 películas más juntos. La verdad es que nos complementamos muy bien. Gerardo se encarga de unas cosas, tiene un don de palabra y de convencer a la gente que pues yo no tengo, ¿no? Tiene este charm maravilloso que yo le admiro muchísimo y y a mí me toca pues la parte pavorosa de los contratos y todas estas cosas dark del cine. Daniel Birman Ripstein, también padre de familia, ¿quieres involucrar a tus hijos en esta empresa aventura familiar? Pues mira, te vas a reír, pero pues bueno, mi hijo grande
No, o sea, al menos que invente una cámara que con la imaginación pueda... No, él está metido en la tecnología y eso es lo que le gusta a él. El chico acaba de empezar sus clases de actuación porque él dice que es lo que le gusta. ¿No? Le gusta la actuación. Todos los días nos hace una representación de diferentes cosas, ¿no? En la casa, por supuesto justificando su mala conducta y todo esto. Entonces yo creo que le va a ir bien. Yo creo que tiene chance de poder avanzar en ese mundo. En el cine, cuando no tienes la pausa, cuando no tienes esto del streaming, cuando no tienes lo del teléfono, ¿cómo ves el futuro del cine? Fue muy buena pregunta. Muy buena pregunta. A mí me cuesta mucho trabajo no concentrarme para ver una película. O sea, si tengo la posibilidad de ponerle pausa, se vuelve otra película para mí, completamente. ¿Me entiendes? No es que sea peor o mejor, sino sé que le voy a estar como fallando en atención a la misma película. No la voy a ver igual que irla a ver a una sala de cine. Yo sigo creyendo que ver una película en una sala donde se vuelva realmente una experiencia coral sigue siendo mágico. Y no creo que absolutamente ninguna tecnología existente hasta ahorita pueda suplir esa sensación. También creo que hay muchas cosas que deban existir para las diferentes pantallas, que puedas estar jugando Tetris y puedas estar en la tele viendo lo que está sucediendo y no te vas a perder absolutamente de nada y le vas a entender perfectamente bien a la película que estén pasando. Pero ese será un cine más desechable, ¿no? Sin duda. ¿Y la artesanía en el cine, con las nuevas tecnologías, crees que se esté perdiendo algo del oficio? Yo creo que sí hay cosas de rigor que se están perdiendo, ¿me entiendes? Okay. Porque yo creo que la tecnología y lo voy a decir, creo que es una palabra perfecta, ahuevonado, ¿no? Ha hecho flojo, ha desprofesionalizado a mucha gente porque todo se puede terminar en una postproducción o en una... ¿Me entiendes? Entonces, digo, otra vez, yo no es de que haya yo entrado el cine en los 50s, pero pues sí entré en el cine en los 90s y creo que el rigor con el que yo entré cuando hice la primera película con la que yo trabajé, al rigor de la última película es diametralmente opuesto, ¿no? O sea, creo que hay 80% más de gente que está involucrada en una película donde se requiere muchísimo menos rigor para las cosas. Entonces, yo también creo que es increíble que exista la inteligencia artificial y todas estas cosas como herramientas, pero yo nunca cambiaría lo material por eso, ¿me entiendes? O sea, lo tangible, lo físico, por esas otras partes. Porque creo que el cerebro se atrofia mucho en dejarle pensar a alguien más esas cosas que uno tiene que resolver. Entonces, enemigo de la inteligencia artificial o un socio que hay que escucharlo de vez en cuando. La inteligencia artificial en la parte creativa. Yo creo que la inteligencia artificial es un elemento como para a lo mejor corregir tu estilo, pero es muy peligrosa si le vas a dejar responsabilidades que sin duda tú podrías hacer y que tú deberías de hacer. Entonces, ¿no? Entonces lo esencial es personal y tu asistente que pues
que no te cuesta tanto, le dejas a que te haga tus letritas en itálicas, cuáles son Neta. las que se ven bien y que te numere las cosas. No más allá. Bueno, que sí quede huella con Daniel Birman. Ha sido un privilegio que nos haya recibido. Esperamos que nos invites a la próxima Alfombra Roja Por supuesto. y tener el privilegio de haber participado en lo que más anhela el ser humano, en volverse un clásico, y que lo hayas logrado y que nos hayas compartido este espacio. Estamos muy agradecidos. Gracias a ti, Emiliano. Esta es tu casa.